En este video vamos a hablar de la integración por partes. ¿Sí? Es una técnica que consiste en, dada una integral, de la forma f de x de x, ¿sí? Convertir ese integrando en un producto de dos funciones. ¿Sí? Una se deriva y otra se integra. ¿Sí? Antes de empezar y mostrarles de dónde sale, pues vamos a colocarla, a enunciar la fórmula. Si algunos de ustedes pues, van a ver el video, van a hacer de todo y al final solo se van a quedar pues, con la fórmula de integración por partes. ¿Sí? Esa fórmula lo que dice es que la integral, ¿sí?, de u de b es igual a u por b como funciones sin integrar, sin derivar, menos la integral de b de u. Sí, esa es la fórmula como tal. Entonces, ¿de dónde sale? Pues de suponer que usted tiene dos funciones, viendo cómo se derivan. Por ejemplo, usted tiene dos funciones, f de x que multiplica g de x. ¿Sí? La estrategia de derivación de este paquete, de este producto, era primero por derivada del segundo más derivada del primero, se deja el segundo sin derivar, o en el orden contrario da lo mismo. ¿Sí? Entonces, bajo ese orden de ideas, si yo tengo la derivada e integro, recupero la variable. Entonces, integro toda esa expresión respecto a x. Entonces sería como integrar lo que se había derivado respecto a x, que era f de x por g de x, producto de funciones. Eso es lo mismo que integrar respecto a x lo del miembro derecho. Entonces sería f por g' más f' por g. Todo esto integrado también respecto a x. Entonces, si ustedes notan, ¿sí?, de la integral de la derivada, ¿sí?, lo que me va a hacer es recuperar la función, es f de x por g de x, ya sin derivar, sin integrar habría más c, pero en este momento no lo vamos a incluir. Entonces, esa integral se puede separar bajo las propiedades. Entonces sería integral de f por g' de x más la integral de f' por g de x de x. En eso técnicamente consiste el método de integración por partes, en utilizar lo que sabía derivar y ahora expresarlo en forma de integrales. Entonces vamos a hacer acá simplemente un reacomodo. Vamos a despejar, por ejemplo, una de esas. Vamos a despejar esa función. Entonces sería, si despejamos, quedaría como integral f de x por g' de x igual a f de x por g de x menos la integral de f' por g de x de x. Al organizarlo, vamos a colocarle nombres para que sea más sencillo. Entonces, en vez de hablar de f de x, vamos a hablar de la función u. Y en vez de hablar de g de x, hablaremos de la función v. Entonces, por lo tanto, si yo tengo f' de x, sería el du de x. O sea que el du es f' de x de x. Y acá tendríamos que g' de x es igual al de b de x. El de b expresado como g' por el de x. Reemplazando, tendríamos entonces que la integral, no de f, simplemente u, y ese g de x, toda esta expresión es el de b. Entonces sería de b, u de b igual a u por b. Es un punto normal, no es multiplicación de vectores. Entonces, u por b menos esa integral que sería integral de, entonces g es simplemente b y f de x es el de u. De ahí sale la integración por partes. ¿Cuándo se utiliza? Pues
cuando podamos reescribir una función como un producto de dos cosas. Entonces, un producto. ¿Sí? La idea es que en ese producto debemos ser capaces de hacer dos partes. Primero, hay un pedazo, o sea, un factor, digámoslo, un factor que debemos poder integrar fácilmente. Y debe haber otro factor que nosotros debemos poder derivar fácilmente, ¿sí? Para que lo que nos queda de integrar por hacer se pueda enunciar y después se pueda desarrollar. Hay dos ejemplos que son muy comunes en absolutamente todos los libros. Los tenemos que hacer, los tenemos que revisar y hacer alguna variante. Ustedes van a practicar con alguna variante, es lo que vamos a colocar acá. El primer ejemplo, que se reporta en casi todos los libros, es hacer la integral del logaritmo de x. ¿Sí? Uno sabe que la integral de 1 sobre x es el logaritmo, pero la integral del logaritmo no la conocemos. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, reacomodamos. ¿Sí? Vamos a decir que eso es como tener la primera parte, es este logaritmo, si lo puedo derivar, entonces eso lo voy a llamar u. Y el de x solito, el de x pelado, va a ser mi db. Al hacer ese enunciado así, nos quedaría, si u es el logaritmo de x, el de u sería el 1 sobre x, que es la derivada por el de x. ¿Sí? Para el caso del db, que debe escogerse de forma que se pueda integrar fácilmente, entonces el db es el mismo de x. Integrando obtenemos b. La integral de x simplemente es x. Y en la fórmula nos quedaría, entonces, la integral es igual a u por b. Recuerden, u por b. ¿Quién es u por b? Entonces, logaritmo de x, todo esto que multiplica a b, que es ¿quién? X. Entonces es mi u por b. Menos la integral de b por du. Y el du es 1 sobre x de x. Menos la integral de b de u. ¿Sí? O sea que en el ejercicio me queda x logaritmo de x. Normalmente se organizan así para no cometer el error de pronto de multiplicar x por x y colocar logaritmo de x cuadrado. Entonces se suele colocarse así. Menos, se cancelan las dos x y me queda el de x. Entonces sería x logaritmo de x, no hay necesidad de integrar. Acá sí, entonces sería menos x más c. Esa es la primera integral que se hace por partes. Integral del logaritmo. Entonces ya sabemos que como respuesta, entonces integral del logaritmo de x es igual a x logaritmo de x menos x más c. ¿Sí? Y el segundo ejercicio es un ejercicio de inversas. Recuerden que las inversas trigonométricas, al derivarlas, dan expresiones en función de raíz o en función de cocientes de x cuadrado más 1 de x cuadrado. ¿Sí? Entonces el siguiente ejercicio que siempre se hace en los libros es el de integrar seno inverso de x. ¿Sí? Bajo la misma condición. O sea, buscar una parte que es la que nosotros vamos a derivar, ¿sí? Para deshacernos de la función rara que es seno inverso. Y otra parte que es la que nosotros vamos a integrar, ¿sí? Para poder reacomodar la interna de la respuesta. Entonces sería, en este caso, mu es seno inverso de x. El de u es la derivada del seno inverso de x. Entonces la derivada del seno inverso de x es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado por la interna, que en este caso es 1. Entonces simplemente me queda el de x. Al integrar, como solo está el de x, que son para los primeros casos, ¿no? O sea, en otros casos va a ser una función más compleja. Nos quedaría que b es x. Y reemplazando, entonces sería u por b, o sea, seno inverso de x, todo que multiplica x, menos la integral de b, que es x, por el de u, que era 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado de x. Si nos damos cuenta, esto es igual a seno inverso de x, menos, y nos queda integral de x
sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces tenemos una raíz y arriba casi disponible la interna. ¿Sí? Es casi disponible. Implica que con una operación pequeñita ya ustedes completan ahí. Entonces la interna de 1 menos x cuadrado viene siendo menos el menos 2x. Entonces nos falta solo acá colocar el 2 y colocamos acá el 2. Es más, el signo lo podemos introducir de una vez ahí. Y nos quedaría, entonces vamos a colocar mejor ese signo negativo de una vez allá adentro. Entonces dejémoslo ahí para que nos quede con todo. Entonces ya tenemos la función y la interna. Entonces sería x seno inverso de x más un medio. Entonces, si ustedes lo revisan, el 2 incluso lo podemos colocar abajo para decir que tenemos. Entonces no coloquemos el un medio, entonces quedaría así. Más, entonces, menos 2x de x, que es la interna, sobre 2 veces la raíz de algo. Entonces esa es una función que está completa, una derivada completica, directa. Entonces ya x seno inverso más, y eso simplemente es raíz de 1 menos x cuadrado, porque esa función raíz es la que derivada 1 sobre 2 veces la función por la interna. Y ahí ya tendríamos el ejercicio de cuánto es la integral del seno inverso. Es la integral seno inverso de x utilizando la integración por partes. ¿Sí? Son los dos primeros ejemplos. En la siguiente parte vamos a ver cómo se utiliza esto para funciones que llevan senos, cosenos,